Amén. Ese es el nombre de la serie. En la serie le hemos titulado Al otro lado del Jordán. Y vamos a basar esta serie, hermanos, en el libro de Josué. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar durante este mes estudiando un poco el libro de Josué. Quiero que vayan conmigo al pasaje que leímos al inicio de Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a tomar algunos versículos bíblicos en esta mañana para poder, hermanos, poner el fundamento de la palabra del Señor. ¿Cuántos están preparados para que el Señor les hable en esta mañana? ¿Cuántos están preparados para llevarse una palabra de parte del Señor a sus corazones? Dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 1, verso 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Lo vamos a leer hasta el verso 7. Solamente, diga conmigo, solamente, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren tomar esa palabra última que leímos? Me encanta esta última frase del versículo 7. Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quisiéramos, hermanos, tener prosperidad en todas las cosas que emprendemos? Seguramente vamos a tener que tomar no solamente esta última frase como referente para lo que queremos en este año 2022. Vamos a tener que tomar todo lo que la Biblia demanda y todo lo que el Señor puso como una demanda en el corazón de Josué. Dice la Biblia, para ponerlos en contexto, hermanos, que Moisés, el gran líder de Israel, había cumplido su asignación. La tarea que Moisés había realizado era una tarea fuerte, una tarea muy compleja. El legado que él había dejado, hermanos, era bastante grande. Yo diría en el buen catracho, como dicen en el buen español, que la barda había quedado bien alta para quien podía ser su sucesor. Todo lo que Moisés había hecho, los grandes desafíos que este hombre tenía, realmente, hermanos, tenían que ser transferidos, transicionados a otro personaje que la Biblia menciona. Él había sido el gran libertador, el gran profeta, un líder con características y cualidades, hermanos, que algunos escritores dicen que eran casi insuperables. Él tenía intimidad con Dios como casi ninguno. Él tenía acceso a la presencia del Señor. Hemos leído muchas veces esto, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando él salía, había, hermanos, presencia de Dios en su rostro. Su rostro resplandecía y la gente no podía ver el rostro de Moisés, hermanos, porque había tanta gloria y tanta presencia del Señor. Diga conmigo, él tenía intimidad con Dios. Dígalo fuerte en esta mañana, él tenía intimidad con Dios, como casi ninguno en la Biblia.
Habían otros que recibían revelación, hubieron otros en la Biblia que recibían, hermanos, visitaciones de parte del Señor a través de ángeles, tenían sueños como José, por ejemplo, pero casi ninguno tuvo, hermanos, yo diría la intimidad y la profundidad en el Señor que este hombre tuvo cuando fue llamado por el Señor. A través de Moisés también dice la Biblia que se produjeron los más extraordinarios milagros. De tal manera que todavía hasta el día de hoy, hermanos, se sigue ¿cómo se dice? Se sigue filmando, se siguen haciendo grandes series y películas que relatan los extraordinarios milagros que el profeta Moisés hizo. Así que ya era tiempo entonces de que Moisés dejara un sucesor. Y por eso el tema que en esta mañana le he titulado, hermanos, valga la redundancia, le he titulado a mi tema en esta mañana: levántate y pasa. Diga conmigo: levántate y pasa. ¿Dónde tomé este versículo? Lo tomé, este tema, lo tomé del verso 2 del capítulo 1 de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Les hablaba acerca para ponerlos en contexto, acerca del profeta Moisés. El ciclo del profeta había terminado y alguien más tenía que asumir esa grande responsabilidad. Yo creo en esta mañana, y para poder entrar en materia, iglesia, que las grandes hazañas, el llamado, la responsabilidad y el compromiso fue asumido por grandes hombres y mujeres de Dios a través de la historia bíblica. Pero no solamente a través de la historia bíblica, también la historia de la iglesia, que no está resumida en los escritos bíblicos. La historia de la iglesia después de Pentecostés, después de la persecución de los emperadores en contra de la iglesia del Señor, siempre Dios levantó hombres, siempre Dios levantó mujeres con grandes características que estuvieran dispuestas y dispuestos a pagar un precio por el evangelio de Cristo Jesús. La gente, hermanos, los reyes y los emperadores que odiaban el evangelio, que odiaban el nombre de Cristo, esta gente trató de extinguir, hermanos, el evangelio, trató de desaparecer el evangelio, trató de desaparecer el nombre de Cristo, pero no pudieron lograrlo, porque cada vez que mataban a alguien, cada vez que asesinaban a alguien por la causa de Cristo, 100 personas más se levantaban con el ADN de aquel hombre que había sido un hombre llamado por el Señor y que había asumido el reto de llevar hacia adelante la antorcha del evangelio de Jesucristo. ¿Qué hubiese pasado si la historia nos narrara de cobardes? La historia narrara de hombres que renunciaron fácilmente a su fe. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, con nosotros? Nosotros no hubiésemos conocido tampoco a Cristo. Alguien más pagó el precio para que nosotros estemos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alguien más pagó el precio de sangre para que nosotros tuviésemos la Biblia en nuestras manos. Una Biblia que ahora con facilidad la tenemos, pero que está manchada, hermanos, con la sangre de los mártires, con la sangre de los hombres de Dios que tenían convicciones fuertes, que tenían un carácter determinado por servir a Cristo Jesús. Por eso es que yo digo en esta mañana que las grandes hazañas, la responsabilidad, el llamado y el compromiso siempre ha sido asumido por hombres y por mujeres de Dios. La historia de la iglesia le llama los generales de Dios. Usted entre a YouTube y usted busque los generales de Dios. Usted va a encontrar no hombres que menciona la Biblia, sino hombres que menciona la historia de la iglesia. De gente que dio su vida por Cristo, de gente que dio su vida por la fe en Cristo Jesús y que nos dejó a nosotros hoy en día un legado generacional. Pero ellos ya no están, pero tampoco está Moisés.
Ahora diga conmigo, nos toca a nosotros tomar ese llamado. Nos toca a nosotros asumir la responsabilidad. Josué había sido llamado por el Señor juntamente con 11 príncipes más. Josué gana nombre cuando va y reconoce la tierra prometida. Dice la Biblia que después de que reconocieron la tierra prometida, vinieron y dieron el informe a Moisés acerca de lo que era la tierra, de cómo habían visto la tierra, el recorrido que habían hecho ellos. 10 de los 12 príncipes que habían enviado, la Biblia dice que vinieron con un mal reporte. Ellos dijeron, la tierra que el Señor nos dará es una tierra buena, es una tierra fructífera, es una tierra productiva, es una tierra fértil, pero hay gigantes ahí. Hay gigantes y es una tierra difícil realmente de poder conquistar. Ellos dijeron, qué difícil para nosotros va a ser conquistar esa tierra. Y se portaron pesimistas ante el reto y ante el desafío. Pero hubo un hombre o 2 hombres, la Biblia lo registra, uno de ellos llamado Josué y el otro llamado Caleb. Josué, dice la Biblia, que dijo, no, claro que sí podemos. La tierra es una tierra productiva, es una tierra que fluye leche y miel, es la tierra de la promesa y nosotros podemos conquistarla. Hay gigantes, pero nosotros, dice Josué, los vamos a comer como pan. Note usted, hermano, las palabras de una persona, de un hombre que está inyectado de fe, de un hombre que está determinado a servir a Dios, de un hombre que está lleno de fe en su corazón. Yo le voy a decir en esta mañana, los gigantes que usted tuvo el año pasado, algunos de ellos se van a presentar en este año también. No crea usted que ya se fueron, no, solamente huyeron por un tiempo, pero se van a volver a presentar nuevamente. Los problemas que usted tuvo el año anterior, algunos de ellos se van a seguir presentando este año. Y es más, van a tener una apariencia gigantesca. ¿Qué es lo que usted va a necesitar para poder vencer? ¿Qué es lo que usted va a necesitar para no desanimarse? ¿Qué es lo que usted va a necesitar para no renunciar a sus sueños y a sus proyectos? Usted va a necesitar a Dios. Usted va a necesitar la fe en Cristo Jesús. Usted va a necesitar, hermano, ver a Dios desde otra perspectiva, como el Dios de los milagros, como el Dios de los prodigios, como el gran gigante que está por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Que no nos veamos pequeños, al contrario, que veamos al grande y poderoso que está sobre la iglesia, sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Hay algunas gemas, algunos diamantes preciados que yo quisiera sacar de algunos de los versículos del primer libro de Josué. El primero de ellos lo encontramos en el verso 2 del capítulo 1 de Josué. Dice la Biblia, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué vamos a aprender en esta mañana? Número 1, tenemos que aprender a caminar solos, dependiendo más de Dios que de los hombres. ¿Qué dije en esta mañana? Y quiero que se quede aquí y aquí en el corazón. Este año, como cualquier otro año que venga, vamos a tener que aprender a caminar solos. Vamos a tener que aprender a depender más de Dios que de los hombres, porque los hombres fallan, porque nosotros fallamos, porque cuando ponemos nuestra confianza en el hombre nos decepcionamos, nos frustramos, hermano, nos deprimimos, entramos en una situación de desesperanza cuando ponemos nuestra mirada en el hombre. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios, usted sabe que Dios jamás nos va a fallar. Bienaventurado el hombre que confía, dice la Biblia, en el Señor. Debemos aprender a caminar solos. El Señor le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Acaso no sabía Josué que ya había muerto Moisés? Claro que sí, pero se lo estaba como recordando. Le está diciendo, ¿sabes qué? Ahora ya no tienes quien sea tu mentor. Ahora ya no tienes a quien seguir.
Ahora ya no puedes andar detrás de alguien más. Ahora tú tienes que pasarte de donde estabas, detrás de Moisés, a estar delante para poder dirigir y para poder guiar a este pueblo. La responsabilidad es mayor. Cuando a mí me asignaron como asistente de grupo, hermanos, de célula, encantado de la vida, porque el líder a quien me asignaron era un líder, como decimos en el catracho, era gallo para evangelizar. Era un hombre buenísimo para visitar, motivar. Hermanos, llegamos a las casas a visitar y él motivaba a la gente, hermano, y cuando iniciaba la reunión teníamos llena la casa. Pero ¿dónde creen que andaba yo? Yo andaba detrás de él. Como cuando usted hace evangelismo y le asignan a uno que sabe cómo evangelizar y usted va detrás de él. El asunto cuando le toca a usted. En términos de 3 meses me quitaron al líder. El líder se fue y me dice el pastor: ahora a usted le toca ser líder. ¡Wow! ¿Renuncio o qué hago? Asumo la responsabilidad. Una cosa es estar aquí atrás y otra cosa es ponerme al frente. Una cosa era, hermano, seguir a Jesús, y otra cosa es que cuando Jesús asciende al cielo, ahora le toca el reto a Pedro, a Pedro, a Juan, a los discípulos amados, a Mateo, a todos estos discípulos les toca la responsabilidad de llevar el evangelio de Jesucristo. Ya no podían colgarse de la popularidad de Jesús. Ya no podían comer a expensas del maestro, porque cuando invitaban a Jesús, hermano, a comer, ahí iban ellos también. Tenían que ganarse su propia comidita, tenían que hacer su propio trabajo, tenían que asumir su propia responsabilidad. Yo quiero decirle en esta mañana lo siguiente de parte del Señor: el acompañamiento que necesitamos en los primeros pasos de nuestro caminar con el Señor es muy importante. Cuando nosotros apenas iniciamos nuestra vida cristiana, somos como los bebés espirituales que necesitamos leche espiritual. Necesitamos que alguien nos enseñe a orar, que alguien nos enseñe cómo podemos ayunar y cómo debemos estudiar la Biblia. Pero llega el momento en donde, como los bebés, necesitamos ser destetados, hermanos, de las tetas de mamá para aprender a caminar solos. No podemos estar todo el tiempo ahí esperando que alguien nos anime, esperando que alguien nos motive. Se nos enseña a orar, y cuando a usted le enseñan a orar y cuando usted sabe ya cómo orar, usted no anda llamando al pastor a las 3 de la mañana para que ore por usted. Usted ora y bendice a sus hijos. Usted impone manos porque usted sabe que tiene la autoridad en Dios para echar fuera demonios y para sanar enfermos. ¿Cuántos alaban al Señor y cuántos lo creen en esta mañana? No sé si usted se identifica con esto, pero cuando somos bebés espirituales, se nos enseña esto. Se nos enseña a orar, a ayunar, a estudiar la Biblia. Pero llega el momento donde somos destetados y aprendemos a caminar solos. El profeta Moisés acompañaba a Josué. Viceversa, Josué acompañaba a Moisés y él aprendía de su líder en el campo de la práctica. Ahí estaba, cuando estaba Moisés en la montaña, hermanos, 40 días y 40 noches estaba recibiendo las tablas, los 10 mandamientos. Al pie de la montaña estaba Josué también, ayunando juntamente con su líder también. ¿Sabe por cuántos años sirvió Josué a Moisés? 40 años. 40 añitos. 40 años estuvo Josué sirviendo a Moisés. Yo no sé, hermanos, a veces uno quiere que la gente sea eterna, ¿verdad? Porque uno se siente tan seguro con alguien, le da tanta seguridad ciertas personas, papá, mamá, qué sé yo. Mis hijos dicen: yo no me voy a casar porque me encanta que estar aquí en la casa. Oye, algún día tienen que salir. Créanlo, no quiero que salgan. Pero en algún momento, hermano, nuestros hijos van a tener que salir y van a tener que asumir sus propias responsabilidades. Amén. Van a tener que pagar sus propias cuentas, su propia renta, si es que van a rentar.
aprendemos a depender. Cuando el Señor le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, le está diciendo, no más, no puedes contar con él más, porque él ya se fue con el Señor. A él ya lo mandé a llamar. Él ya no está más, ya no puede ser más tu mentor, ya no te puede estar dando el acompañamiento que tú necesitas. ¿Cuántos necesitamos ser destetados? Pastor, apenas tengo 20 años de estar en la iglesia, pastor, y usted no me motiva. 20 años. Apenas, pastor, tengo 10 años de estar en liderazgo y usted no me... Óigame, 10 años. Yo me he preguntado, ¿cuánto tiempo tenemos que darle acompañamiento a alguien para que aprenda a orar, a ayunar, a congregarse por sí mismo sin que nadie lo esté empujando? ¿Cuánto tiempo tenemos que darle a alguien, hermanos? ¿Cuánto tiempo tenemos que darle ese acompañamiento para que sea destetado y comience a caminar por sí mismo y comience a ser productivo en el reino de Dios y comience a motivar, a alentar a otros, a ganar a otros para Jesucristo? Por eso es que la iglesia, y hablo en términos generales, no solamente de esta congregación, por eso es que la iglesia del Señor no ha tenido el crecimiento, la expansión que la iglesia debería de tener, la manifestación del reino de Dios, porque la carga, la responsabilidad la asumimos unos pocos. Unos pocos, en la responsabilidad está el líder fulano, está el pastor fulano de tal, pero el resto de la iglesia, como sienten que son creyentes comunes, como no tenemos un cargo, como no tenemos una responsabilidad asignada, entonces no vamos a hacer nada. Necesitamos destetarnos, y aprender a caminar solos. En el reino natural, cuando usted estudia, hermanos, cómo las águilas hacen sus nidos en las alturas, en piedras, en montañas rocosas, y ahí levantan sus nidos, ponen sus huevos, nacen los polluelos, y mamá águila corre a traer alimento para sus hijos, para sus aguiluchitos. Y los aguiluchitos, cuando ven a mamá águila que va llegando, hermanos, los aguiluchitos están ahí esperando, y mamá águila les deja caer la carnita, ¿verdad? La comidita. Y los aguiluchitos, ¡bup! ¡Bup! Porque ni dientes tienen, ¡bup! Para adentro, hermano, a tragar, tragar, tragar. Y ya todos panzoncitos quedan felices. Llega un momento donde en el reino natural se estudia eso, de que llega un momento, hermanos, donde los aguiluchitos ya no son tan aguiluchitos. Ya tienen alitas, ya pueden, pero les encanta estar en el nido. Les encanta estar en el nido, me debe entender. Les encanta estar de mantenidos. Les encanta. Y mamá águila, en el reino natural sucede eso. Mamá águila, con la inteligencia que tiene, los queda viendo. Y cuando los mira que los aguiluchitos están, y aguiluchotes, emplumadotes, están, hermano, queriendo, hace un alto, y con el pico comienza a desbaratar el nido, y con las garras comienza a desbaratar el nido, porque la intención de mamá águila es que ya no sigan de mantenidos. Desbarata el nido y los aguiluchitos se quedan desprotegidos, entre comillas, indefensos. Pero ya le hacen así. Entonces comienzan a revolotear, hermanos, en la roca. Y mamá águila lo que hace es que ya no solamente los deja ahí, sino que los empuja. Los empuja. Ella sabe que ellos tienen la capacidad de volar. Ellos saben que tienen la capacidad de valerse por sí mismos. Y entonces los aguiluchitos, cuando ya se ven en el aire, ¿qué creen que hacen? ¿Cuántos aguiluchotes están todavía ahí, verdad? Dependiendo. ¿Ah? Debemos aprender a caminar solos. Solo dependiendo más de Dios que de los hombres.
Iglesia, Dios no nos va a dar una mayor responsabilidad si no es que maduramos, si no es que dependemos más de Él que de los hombres. A veces estamos tan dependientes de lo que las personas pueden hacer por nosotros, de lo que el pastor puede hacer por nosotros, de lo que el líder inmediato puede hacer por nosotros, de lo que el alcalde, el gobierno puede hacer por nosotros, que depender del Señor. La economía del cielo no se compara con la economía, hermanos, de la tierra. Viceversa, la economía de la tierra no se compara con la economía de los cielos. Allá no hay escasez, allá siempre hay abundancia, allá siempre hay provisión para aquellos que han creído en el Señor. El reino de Dios es justicia. Aunque haya injusticia en la tierra, Dios es justicia y Dios hará justicia con sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Probablemente usted se ha sentido mal porque no han hecho justicia o no han sido justos en alguna área de su vida. El Rey de justicia va a hacer justicia para usted y para su casa. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Debemos aprender a caminar solos, dependiendo más de Dios que de los hombres. Cuando sea ese el momento, cuando el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, le estaba diciendo: terminó su ciclo, terminó su legado, no puedes contar más con él. No puedes contar más con él. Ayer en la enseñanza, videoconferencia, el pastor de la videoconferencia decía que el COVID encontró a una cantidad enorme de cristianos, o probó, mejor dicho, a una cantidad de cristianos que no tenían raíces en el Señor. Y cuando cerramos el templo, yo no sé si usted se sintió sin pastor ya. Los pastores sin iglesia. Buscamos los métodos, buscamos las formas. Yo les decía a las maestras de dominical: ustedes buscaron una y otra vez una u otra forma de poder acercarse a los niños. Y hay gente que al principio de la pandemia me escribía y me decía: pastor, ¿qué falta nos hace ir a la iglesia, pastor? ¿Qué falta me hace? Y me mandaban fotografías de cultos anteriores. Algunos de los que hacían eso no regresaron a la iglesia, hermano. No están más en la iglesia. ¿Qué tanta falta les hacía que cuando en junio abrimos el templo no regresaron? Y ya vamos para... usted sabe. Porque si nos toca estar en un lugar donde no hay iglesia, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Si nos toca irnos a un lugar donde no hay un lugar donde congregarnos, ¿nos vamos a morir espiritualmente o vamos a seguir dependiendo del Señor? O usted puede, como Daniel, que se encontraba en un lugar extraño, con una cultura idólatra, hermanos, pero dice la Biblia que Daniel tenía un lugarcito donde orar. Daniel tenía un lugarcito donde doblar rodillas 3 veces al día. Abría las ventanas que daban hacia Jerusalén. No es que Jerusalén quedaba a la vuelta de la esquina, no, es que él, hermanos, hacía más o menos una brújula donde quedaba Jerusalén, y él decía: para allá queda Jerusalén. Dice, abría las ventanas y oraba 3 veces al día, mantenía su comunión con el Señor, porque la comunión de Daniel no dependía del hombre, dependía de la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Usted y yo necesitamos depender del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Bendiga a Cristo en esta mañana. Debemos aprender a caminar solos, dependiendo más de Dios que de los hombres. Número 2, las órdenes de Dios llevan un cúmplase ahora. El Señor le dice a Moisés: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La expresión levántate y pasa este Jordán implica prisa, obediencia sin retraso. ¿Cuántos me escucharon en esta mañana? La expresión levántate y pasa implica prisa, obediencia sin retraso.
No preguntes, le está diciendo. No estés cuestionando. No es tiempo de indagar, no es tiempo de preguntar. ¿Por qué yo? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué no escogiste a otro? ¿Por qué semejante responsabilidad? Cuando Dios le dice a este hombre que pase el Jordán, hermanos, no tenía que pasar él y la familia. Qué facilito es manejar 2 que 3 personas. Hermanos, qué facilito es manejar una congregación de 100, de 200, de 500 personas. No digo que tan facilito, ¿verdad? No digo que tan fácil. Pero qué difícil era para Josué, hermanos, manejar casi 2 millones de personas que habían salido del pueblo, algunos habían nacido en el desierto y estaban listos para dar el paso a la tierra prometida. 2 millones. ¿Qué haría usted con 2 milloncitos? Pero no de dinero. ¿Qué haría usted con 2 millones de personas? Y la gente está, hermano, formada en línea así, esperando a ver qué usted dice. Esperando las órdenes suyas, esperando que usted dé el primer paso, esperando que usted, con su sabiduría, con su determinación, con su destreza, con su entrenamiento, que usted dé las órdenes. A ver, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos? Josué, ¿para dónde vamos? Josué, ¿qué debemos hacer? Él tenía que estar conectado a la fuente correcta para poder conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Porque hay situaciones, escúcheme esto, y de parte del Señor se lo digo. Hay situaciones en la vida que van a requerir más que una destreza militar, que una destreza, que una experiencia humana, para que usted pueda, hermanos, tener éxito en aquello que usted va a realizar. Porque van a haber situaciones en las que usted de verdad, porque de verdad lo va a tener que hacer, va a tener que consultarle a Dios, porque el tema es tan complejo, porque la situación es tan difícil, de que usted va a tener que ir a la presencia del Señor para que sus pensamientos sean iluminados por el Señor, para que usted pueda tener la sabiduría de Dios, para que usted pueda tener el respaldo de Dios, que abre puertas, que abre sendas donde no la hay, para que Dios pueda quitar a los enemigos de en medio y usted pueda caminar seguro hacia su propósito. El café de la mañana con pan lo puede resolver mañana, aunque usted no tenga hoy. Está la pulpería. No lo mando a fiar. No, eso ya no lo hago yo. Lo hacía antes. ¿Me puede fiar? Decía uno. ¿Me puede fiar unos 20 pesos de pan? No, 10 le voy a fiar. Qué vergüenza, hermano. Necesito 6 huevos, 3 le puedo dar. Oye, ¿a cuánto les ha pasado eso? Levante la mano. No, ustedes han sido dueños de supermercado y toda la cosa. Que esos son niveles. Esos son niveles. Las órdenes de Dios llevan un cúmplase ahora. Yo quiero decirle esto en esta mañana. Lléveselo, por favor. No se lo lleve en la bolsa, lléveselo en el corazón. Dios nunca ha rogado a alguien para cumplir su propósito. Usted ve en la Biblia que Dios ruega. Usted encuentra en la escritura que Dios está rogando a alguien. Por favor, servime. Por favor, cántame. Por favorcito, predicame. Por favor. Yo no encuentro en la Biblia, hermanos, que Dios está rogando. Nosotros rogamos. A nosotros nos ruegan. ¿Será, pastor, que puede ir a predicar a tal lugar? Pues, pastor, hombre, le damos el combustible y le vamos a dar una ofrenda. Estoy poniendo un ejemplo, yo no he rogado. Casi siempre he ido donde el Señor me ha mandado. Nosotros rogamos. Vaya a la iglesia, hermanito. Venga, hermanito, venga. Ahí está la bendición del Señor, hermanito. Con 30 años de estar en el evangelio, hermano. Venga, hermanito, mire, Cristo le ama, hermanito. Cristo le ama. Ya sabemos que Cristo nos ama. Hemos pasado discipulados. Hermanos, hemos estado en entrenamiento. Hay gente que se bautiza hasta 4 veces porque cambian de iglesia y cada iglesia se bautiza.
seminarios, congresos, talleres. Las órdenes de Dios son precisas y son el cúmplase ahora. Dios nunca ha rogado a alguien para cumplir su propósito. ¿Sabe por qué? Y se lo dejo aquí, hasta lo subrayé. Dios es soberano y Señor de todos. Él da la orden y si es obedecida, la retribuye con bendición. Óigame, qué bonito esto. Es como, si obedezco, ¿qué gano? Señor, si te obedezco, ¿qué gano? Ya usted sabe lo que gana. Las órdenes son dadas, hay un cúmplase de Dios. Dios llama. Y si las órdenes que Dios ha dado, si el mandato que Dios ha dado, iglesia, es obedecido, entonces Dios lo retribuye con bendición. No sé si usted ha experimentado lo que yo estoy hablando en esta mañana. Yo lo he vivido. Yo no sé si usted lo ha vivido también. Yo creo que muchos de ustedes también han pasado por ahí. El Jordán representa la línea divisoria entre lo que Dios ordenó que se haga y aquello que se debía, aquello que vendría, como parte de la obediencia. Óigame, eso es contraste con lo que yo dije ahorita. Las órdenes de Dios son obedecidas, pero cuando son obedecidas, Dios retribuye con bendición. A este lado del Jordán había una orden, habían instrucciones claras, específicas para Josué. Y le dice: levántate y pasa. Es el tema de hoy. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel, la tierra prometida, la tierra de la promesa que yo juré a sus padres que se las daría. Pero tú eres el responsable de pasar al otro lado del Jordán. Tú eres el responsable de dirigir a este pueblo. Habían órdenes de este lado. De este otro lado estaba la retribución y la bendición de haber obedecido lo que estaba dado, lo que había sido dado de este lado. ¿Sabe cuál es el problema nuestro muchas veces como iglesia? Que todavía seguimos a este lado del Jordán. A este lado del Jordán, iglesia, la iglesia del Señor está cansada, obstinada, está aburrida de escuchar la palabra de Dios una y otra vez. El San Juan 3:16 se lo sabemos de memoria, lo recitamos de memoria, lo rezamos de memoria. A este lado del Jordán, el Salmo 23:1 lo sabemos de memoria. A este lado del Jordán tenemos el conocimiento, sabemos lo que debemos hacer. Si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. En la línea divisoria entre el Jordán, lo que yo sé y lo que debo de hacer, y como retribución, la bendición que Dios tiene para mí, usted tiene que dar el salto de este lado al otro lado del Jordán. Por eso la serie de hoy le hemos titulado la serie de este mes, al otro lado del Jordán. Porque a este lado del Jordán había un legado de Moisés. Las páginas se habían escrito con las hazañas del profeta Moisés. Escuche esto. A este otro lado del Jordán habían nuevas páginas y nuevas historias que se tenían que escribir con un legado del sucesor de Moisés llamado Josué. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? De este lado había un legado, pero de este otro lado había una página que escribir. Habían páginas que escribir. Había una nueva historia. Por eso siempre le enseñamos al pueblo y le decimos: no viva de glorias pasadas. No viva de glorias pasadas. No vivamos de experiencias pasadas. Yo fui diácono en la iglesia, fíjese. Yo fui líder en la iglesia, fíjese. Yo fui corista en la iglesia, fíjese. Yo fui músico, fui un buen servidor en la iglesia en aquel tiempo. Qué bonito, enseñaba y predicaba y ministeriosaba. Y se quedan, hermanos, de este lado del Jordán con las experiencias del legado de otros. El legado de Moisés fue bueno, fue sobrenatural, fue hermoso, fue poderoso.
Pero Josué no se podía quedar recordando lo que Moisés había hecho, porque ahora Dios le dice: ahora no le toca a Moisés hacer esto, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate pues, levántate y pasa este Jordán. Una orden imperativa. La indiferencia y la dureza de corazón son los obstáculos que no nos permiten avanzar. Debemos pedirle al Señor en esta mañana, iglesia: Señor, trata con mi corazón, trata con mi rebeldía, Señor, trata con la dureza de mi corazón. Si hay alguien que puede quebrantar el corazón del hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos rendimos, cuando levantamos manos, cuando abrimos el corazón para que lo haga. Sabemos que debemos hacer, porque Dios lo ha dicho, pero no lo hacemos. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Aparece, hermano, a los 15 días. Óyeme, ¿cuánta gente tiene dificultades para congregarse? Aquí no, gracias a Dios. Aquí todos los días viene usted, hermano. Pero hay gente, hermano, de otras congregaciones que tienen problemas serios para congregarse. Pastor, 3 días a la semana. Ay, qué aburrido, qué cansado. La iglesia donde yo me congregaba, nos congregábamos de lunes a domingo. ¿Hay iglesias en Talanga así? No sé si hay iglesias así. De lunes a domingo. Y me encantaba estar todos los días, hermano. No perdía culto. Antes que el pastor estaba yo. De lunes a domingo, 3 días. No me sugiera que quitemos un día de los 3 que tenemos, por favor, porque le voy a poner disciplina. 3 días. Dificultades para congregarse. A este lado del Jordán sabemos que tenemos que congregarnos. A este otro lado del Jordán sabemos que la obediencia por congregarme, por estar en la casa de Dios, es la bendición del Padre, la gloria del Padre sobre mi vida, las puertas que Dios abrirá, la bendición para mi casa. Soy edificado, soy bendecido cuando tengo comunión con la iglesia, cuando tengo comunión con mis hermanos. ¿Saben que hace unos días se vio, hermanos, se jugó un partido de fútbol? Hace unos días, tenemos imagen ahí. Hace unos días se jugó un partido de fútbol en Estados Unidos. Honduras, Estados Unidos. Con una temperatura de 17 grados bajo cero. Los jugadores de la selección, muchos de ellos fueron, hermanos, salieron, no pudieron terminar el partido porque es hipotermia y todo, con suero y toda la cosa. ¿Qué mira usted ahí? Apágame esta luz. Apágame esta luz. Esta de aquí. Ah, no, esta de aquí la apago yo. Aquí está. ¿Qué mira usted ahí? No, usted no, eso no es nieve, hermano, nada más. Esas son personas congeladas en las graderías del estadio, viendo el partido de fútbol de Honduras. Yo no creo que hayan andado por Honduras, ¿va? Pero ahí está, por Estados Unidos digamos que han andado. Ahí está, mire, congelados, hermano, literalmente ellos están, y no uno. ¿Cuántos hay en ese estadio? Trate de ponerse ahí la doble para que mire. Mire, ahí hay cientos de personas en ese lugar. Por un partido de fútbol. Qué pasión, qué amor. Pagar el precio por causa de un partido. Hermano, un frente frío de 18 grados centígrados aquí en Talanga. Lo más rico es quedarse con una colchita, hermanos. Que haga culto el pastor con los que llegue. Va.
Pues ni ventanas ni calefacción hay ahí. No vienen. Para los inviernos tenemos dificultades serias, hermano. Porque la gente no viene la tormenta y se va la energía. No, la provocan. Son como un Thor. ¿Sabe quién es Thor, verdad? El dios de la tormenta, aquel que salió con el martillo. Provocan las tormentas. Ahí sí cantan: manda, Señor, manda la lluvia. Literal, para no ir a la iglesia. Expertos, hermanos, se vuelven meteorólogos. Son expertos para el clima. Hoy lloverá, mañana no. Salimos ahí, miramos una nube. Peor que cuando Elías le dijo a aquel que fuera a ver a revisar si iba a llover. Y miramos una pequeña nube y dice: ¿qué miras ahí? Una pequeña nube. No, usted mira una gigantesca nube para no ir al culto. Óyame. Por eso es que hay serios problemas en la iglesia de este tiempo. En la iglesia de este tiempo. Algunos decían miraban una publicación en el internet, todas las personas que han muerto por COVID, los ancianos que han muerto por COVID, decía esa publicación: se está yendo la generación de hierro y está quedando la generación de cristal. Se están yendo los que se levantaban a las 3 de la mañana a tomar café, si cristianos, a orar. Gente de trabajo, gente de campo, gente hermano de carácter, gente que enseñaba educación, que enseñaba respeto. Y dice esa publicación: se está yendo la generación de hierro y se está quedando la generación de cristal, intocables, con el pétalo, ni con el pétalo de una rosa. No le dio la mano el pastor, bye bye el pastor, mire, no cuente conmigo, como dice la canción del exurdo. Pero la cantan al revés: no cuenten conmigo. No dejando de congregarse. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Órdenes, cúmplase, dice el Señor. Orad sin cesar. Amaos unos a otros. Traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí. Iglesia, hay órdenes dadas por el cielo que los entendidos en esta mañana podemos decir un fuerte: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Pasa tú y este pueblo. Le está diciendo: no puedes pasar solo. No podemos estar velando por nuestra salvación nada más, sino debemos velar por la salvación de otros. Que nuestra familia se la lleve el infierno, no. Mamá, pelea por tus hijos. Papá, pelea por tus hijos. Esposa, pelea por tu esposo. Pelea por tu familia. Que el diablo no te lo arrebate. Que el diablo no te lo siga envolviendo, encadenando. Vamos a pelearlo en oración en el nombre de Jesús. Y vamos a creer que ellos son salvos por la misericordia del Señor. Amén, iglesia. Y termino en esta mañana con esta otra gema que está escondida detrás de este versículo, verso 5. El Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Profetizo esta palabra sobre la iglesia Sinaí y sobre las personas que están a través de la televisión. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Recibo esa palabra para mi vida, Señor, para mi casa, para la iglesia. Esto es una revelación de parte del Señor a través de su palabra. Yo la tomo, Señor. No te dejaré, no te dejaré. Dios dice: no te dejaré, no te dejaré, no te desampararé. Tomo esa palabra.
Los enemigos se van a levantar para traer destrucción. Hay gente que nos va a envidiar. Hay gente que va a tratar de destruir de una y otra forma tu vida. Pero Dios dice: voy a pelear batallas, voy a pelear por ti la buena batalla, voy a estar al frente para defender tu causa. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Aleluya. Así que lo último que quiero dejar en esta mañana en el corazón es lo siguiente: si le dices sí a Dios, Él estará a tu lado siempre. Decirle sí a Dios va a requerir abandonar, renunciar a la comodidad. Vamos a iniciar este mes nuestros grupos con propósito. ¿Cuántos dicen: heme aquí, Señor? Soy anfitrión, soy líder, soy asistente, pastor, soy del grupo de apoyo de los grupos. Por miedo a la pandemia. No, que no voy a ir por miedo a la pandemia. ¿Cuál pandemia, hermano? Ya usted sabe lo que debe de hacer para cuidarse. No vamos a abrir porque tenemos temor a la pandemia, no. O deme el grupo que está enfrente de la casa, pastor. Grupo que está enfrente de la casa. No, llévenselo para su casa. Más fácil. Así no tiene que moverse. Vamos a abrir grupos. Estamos abriendo la escuela de discipulado. Matricúlese. Ayer, hoy, la próxima semana todavía tenemos espacio. Si le dices sí a Dios, Él estará a tu lado siempre. Recibe esa palabra, por favor, en su corazón en esta mañana. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que está diciendo el Señor: están distantes. Me alaban, cantan, van a la iglesia, hacen cosas religiosas, pero su corazón está lejos de mí. Si le dices sí a Dios, esta palabra profética se tiene que cumplir en tu vida. Así como estuve con Moisés. Oiga, me encanta esto, nadie te puede hacer frente. Porque Dios se lo dijo a Josué, pero me lo está diciendo a mí. Y se lo está diciendo a usted. Mientras usted está aquí en la iglesia, Satanás tiene una junta. ¿Me entiende? Tiene una sesión, así como la del Congreso ahorita. De los dos congresos. Satanás, mientras usted está aquí, Satanás está teniendo una reunión con sus demonios, con sus principados, con sus potestades, buscando la forma de destruir su vida, espiritual, de cómo desanimarlo, de cómo hacerle perder la visión, de cómo, hermano, asesinar los sueños y los proyectos que ya Dios puso en su corazón. El enemigo no quiere, no está contento con lo que usted y yo estamos haciendo aquí. Hay gente que me ha escrito y me ha dicho: pastor, vamos para adelante, pastor. Ahí ahora sí, no dice no cuenten conmigo, ahora dice cuenten conmigo. Vamos, entrémosle a los grupos. Entrémosle, pastor, a las fiestas del amigo. Entrémosle, vamos, ganemos almas para Cristo Jesús. Hay un equipo de gente decidida en esta iglesia, hermano. Y lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros. Lo vamos a hacer porque vamos a depender de la gracia y de la dirección del Espíritu Santo de Dios.